Desde la ONU, sin compasión. Os damos la bienvenida a la tercera parte de la serie de vídeos desde la ONU sin compasión, en la que continuamos viendo el trabajo desempeñado por los dos organismos especializados del Sistema de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Ahí les vemos situados en el organigrama del Sistema de Naciones Unidas. En el anterior episodio conocimos la historia del Banco Mundial y el FMI. Vimos cómo desde 1974 hasta 1989 Naciones Unidas aceptó el compromiso de la OCDE, países y organismos ONU para terminar con el subdesarrollo en 20 años, pero que llegados a 1989 la situación de endeudamiento de los países pobres era insostenible y la intervención se hizo imprescindible. Conocimos las quejas de la Agencia de Naciones Unidas, UNICEF, contra el propio Banco Mundial porque sus programas de ajuste estructural que se habían aplicado desde el año 1974 hasta el año 1989 a los países en vías de desarrollo o empobrecidos habían perjudicado el acceso a la alimentación, a la educación y a la sanidad de decenas de millones de niños en África, América del Sur y Asia. Nos habíamos quedado en 1989 viendo que lo que empezó como una supuesta ayuda al desarrollo para los países pobres se había transformado en una ruina total y absoluta llamada deuda externa. Así que llegados a 1989 se aplica el Plan Brady para la renegociación y reestructuración de la deuda de estos países y es donde entran en juego de manera activa el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Plan Brady, que comienza en 1989, pero al que se le han puesto muchas extensiones económicamente hablando. El Plan Brady que sigue y sigue y sigue. Seguiremos contando con extractos del libro Crisis Económica y Apocalipsis del año 2015, cuyo autor es Gabriel Guldenmar Ortiz, quien, cuando habla de la deuda externa en este libro, pues los adjetivos que utiliza para calificarla son sometimiento económico, robo organizado, abuso de poder, engaño, saqueo, cinismo. Al fin y al cabo, una deuda que nunca ha dejado de crecer desde los años 70 y es una deuda que nunca se podrá pagar porque los deudores primero tendrán que hacer frente a los intereses de los préstamos iniciales y luego a los intereses de los préstamos solicitados para pagar los anteriores. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con el conocimiento de Naciones Unidas, han impuesto una condena a perpetuidad al continente africano. En este episodio veremos la reactivación del Fondo Monetario Internacional, 1989, la gestión de la demanda. Entre las condiciones que suelen imponer Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial para lograr sus objetivos se encuentran las siguientes. Disminución del consumo de toda clase de bienes y servicios. La reducción o la desaparición de los servicios sociales como los de salud, educación y seguridad social. La privatización de las empresas públicas. Con la venta de patrimonio colectivo, normalmente a empresas multinacionales, se obtienen más divisas para garantizar los pagos de los préstamos. También recomienda la devaluación de las monedas locales frente a las extranjeras. Si la deuda del país está en euros, el país tiene que pagar esa deuda en euros, con lo cual si devalúa su moneda, le llega para pagar menos euros. La reducción drástica de subsidios y ayudas destinados a proteger a las economías locales de la competencia extranjera. Y la apertura total del mercado nacional a la producción y a las inversiones de las empresas multinacionales. Estas son solamente algunas de las canallescas medidas de chantaje que se aplican a todos los países que solicitan la asistencia del Fondo Monetario Internacional. No es demasiado difícil deducir cuáles son las consecuencias más inmediatas de las políticas de gestión de la demanda que impone el FMI a los países de las regiones más pobres del planeta. Estas imposiciones han impedido a millones de personas el acceso a bienes imprescindibles que les harían sobrevivir dignamente. Ahí tenemos a nuestra amiga Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional desde el 2011 hasta el 2019. Los países del sur no pueden competir con precios de las mercancías del norte por la simple razón de que hay subvenciones por parte de Unión Europea y Estados Unidos que otorgan a determinados sectores, por ejemplo, como la agricultura y la ganadería. Esto se conoce como dumping y consiste en que se inundan los mercados de estos países con productos agrícolas del norte subvencionados que tienen unos precios muy bajos y que se imponen en los mercados.
Esto llevará a la quiebra a las empresas productoras locales que, al no gozar de subvenciones, que es una de las imposiciones del FMI, recordemos, pues no pueden competir con los precios tan bajos. Y cuando mediante esta maniobra las multinacionales y gobiernos del norte han destruido la competencia de la agricultura local, pues ya se han adueñado del mercado y ya pueden subir los precios a su gusto. Y los pobres, los más pobres, quedan fuera de la posibilidad de alimentarse y a medida que suben los precios, pues sube la hambruna y sube la muerte. Ahí tenéis un dato del año 2015, en el cual el propio diario El País dice: el 1% más rico tiene tanto patrimonio como el resto del mundo junto. Los teóricos pro sistema defienden la política de subsidios a los productos del norte porque dicen que promueve el desarrollo rural y protege el medio ambiente. Pero no está demostrado que estas subvenciones agrícolas en el norte cumplan esos objetivos. Los más subvencionados no son los pequeños y medianos agricultores, sino los ricos latifundistas que no han cogido una azada en su vida, y multinacionales agrícolas que están muy mecanizadas y que por lo tanto crean muy pocos puestos de trabajo. Vamos a ver los porcentajes de ayudas. Por ejemplo, el 50% de las ayudas del campo de la Unión Europea van al 17% de las explotaciones. El otro 83% se quedaría con el otro 50%. Es decir, vamos a repartir 50% entre 17 y el otro 50% entre 83. Muy igualado va la cosa. En Estados Unidos pasa lo mismo. El 16% de las ayudas se la tiene que repartir el 80% de las explotaciones. Luego el otro 84% de las ayudas, se quedan para un 20% de explotaciones. Vamos a ver casos específicos. Gracias a esas subvenciones, el hombre más rico de Inglaterra, el duque de Westminster, recibió en el año 2003-2004 subsidios por valor de $900.000. Sí, han leído bien. Son los terratenientes los que reciben mayores subvenciones de los gobiernos, de las agencias de crédito y de los programas de asistencia técnica. Se deja a un lado a los pequeños productores y, sin embargo, la realidad que trata de ocultarse es que las pequeñas explotaciones son más productivas proporcionalmente que las grandes, ya que los latifundistas subutilizan la tierra o agotan el suelo con un uso irracional de productos químicos con los que buscan mayor rentabilidad a corto plazo. La producción y rentabilidad van hacia los mercaderes ricos urbanos y multinacionales extranjeras. Es así como los gobiernos ricos subsidian a los grandes productores agrícolas con dinero de los contribuyentes, y así es como hunden a los pequeños productores tanto del norte como del sur. La consecuencia es que los pequeños productores y los campesinos quedan excluidos del mercado. Vayamos a ver un caso más cercano, un caso que afecta, por ejemplo, a los fondos que reparte España, que vienen de la Unión Europea para la ayuda a agricultores y ganaderos. La Casa de Alba es la más favorecida por las ayudas del campo en Salamanca. Agralsa S.A. es la empresa de la Casa de Alba y es la que recibe mayor subvención, 1.009.000 euros. Así que, como dice bien el chiste, estos señores sí que tienen valores, pero todos los tienen en entidades bancarias. Nos hemos hecho esta pregunta: ¿quién controla a los controladores? ¿Quién controla que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hagan bien su trabajo? Bueno, pues existe un controlador, un árbitro, supuestamente un juez internacional para un comercio justo. Se llama Organización Mundial del Comercio. Toma pa' que tengas. 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 La OMC, Organización Mundial del Comercio, forma parte de Naciones Unidas y fue creada en 1995 como juez internacional para un comercio justo. Pero en 2001, durante la cumbre de Doha en Qatar, la OMC queda totalmente desacreditada como un justo juez. En Doha se acordó que los países pobres pagarían cada año a los países ricos en aranceles el doble de lo que reciben en ayudas para el desarrollo. Se les exigiría cumplir las normas del libre mercado, eliminando sus aranceles sobre los productos del norte. Pero el norte sí protegería con aranceles sus productos de las mercancías del sur. Por ejemplo, el azúcar que importa al norte desde el sur paga un 2% en impuestos. Pero si los países del sur quieren vender azúcar refinada en el norte, pagarán un 20% de aranceles. ¡Hipocresía! Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. La Organización Mundial del Comercio, que al igual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es otro organismo especializado dentro del sistema de Naciones Unidas. Vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, en la cumbre que ya hemos citado de Doha 2001, la cumbre para el desarrollo, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón se negaron a abordar preocupaciones de los países empobrecidos y se negaron a eliminar las barreras a los productos de estos países. Se trataron temas como limitar leyes contra el dumping, reducir aranceles, retirar subsidios a productores agrícolas. Todo esto fracasó. Curioso que después de la cumbre de Doha en 2001, 8 años más tarde llegó la gran crisis bancaria del 2009. Hubo una segunda cumbre de Doha en 2012 y, como veis, en lugar de por el desarrollo se trató el tema del cambio climático. 8 años más tarde de la cumbre de Doha del 2012 llegaba la crisis pandémica 2020. El juez internacional que arbitraba en estas cumbres del desarrollo pues era la Organización Mundial del Comercio, que, como hemos visto, siempre tira hacia los mismos y nunca ha dado un paso para apoyar las reivindicaciones de los países pobres. El gran robo, el cambio en la deuda externa por los recursos naturales de los países en vías de desarrollo o empobrecidos. Esta idea supuestamente se le ocurrió al director de conservación de la organización World Wildlife Fund allá por 1984, que era Thomas Lovejoy, que años después trabajó curiosamente en el Smithsonian, trabajó como consejero de biodiversidad para el Banco Mundial y también fue consejero del presidente de la Fundación de las Naciones Unidas. En el segundo vídeo de la serie que hemos dedicado a la organización World Wildlife Fund, y que podéis encontrar en este mismo canal de YouTube, explicamos estos detalles del canje de recursos naturales por deuda externa. Dice Gabriel Gulderman en el libro Crisis Económica y Apocalipsis: los pagos se han venido produciendo con regularidad gracias a la venta del patrimonio colectivo de los pueblos endeudados. Además, en los países que han pasado a estar bajo su control, el FMI ha logrado eternizar la deuda, es decir, la excusa legal para continuar indefinidamente el saqueo de sus riquezas. En definitiva, es cierto que los programas de ajuste estructural potencian el desarrollo, pero el de los acreedores y el de las corporaciones multinacionales. Mientras tanto, todos los empobrecidos tienen que pagar sus deudas y mientras el Banco Mundial y el FMI vigilan atentamente el proceso y deciden si dan más dinero o no. Bueno, pues tras 50 años, desde el año 1970 a 2020, supuestamente luchando contra el subdesarrollo, contra el hambre, contra la pobreza, contra la desigualdad, por un comercio justo, las ayudas para los países pobres o en vías de desarrollo, diseñadas desde Naciones Unidas por Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, con la intervención de la Organización Mundial del Comercio, de UNESCO, con la aportación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, han demostrado ser totalmente un fracaso. Y 50 años más tarde, la brecha de la desigualdad económica se ha hecho más grande, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, la diferencia entre el más rico y el más pobre es mayor. Y esto nos debería de traernos a lo que ocurre ahora, porque la deuda externa es una epidemia que quienes iban a solucionar en su desarrollo allá por 1994 se están encargando de contagiar por países europeos. Grecia, España, Portugal, Irlanda. Era algo impensable hace 25 años. En lugar de igualar el sur con el norte, ahora se está igualando al norte con el sur. Esto es el objetivo final de todas estas políticas, llegar hasta este extremo de poder arrebatar los recursos naturales a los pueblos. En conclusión, diríamos que la actuación del sistema de Naciones Unidas ha demostrado no ser válido para nuestra sociedad del siglo XXI. Naciones Unidas ha incumplido las más importantes funciones que a priori tenía asignadas: garantizar la paz mundial y buscar una más justa redistribución de la riqueza. Luego, bien por no saber cómo hacerlo, bien por no querer hacerlo, bien por no poder hacerlo o bien porque está corrompida hasta las entrañas, lo cierto es que es una organización que lleva más de 50 años dilatando en el tiempo la obtención de objetivos prioritarios para la humanidad y el planeta, mientras, como hemos visto en estos vídeos, sigue tolerando actuaciones contrarias a la consecución de esas mismas metas. Y además, es una organización muy poco transparente y muy cara de mantener. Por el bien de la humanidad y del planeta deberíamos retirar a la ONU nuestro apoyo y poner en cuarentena cualquier recomendación que nos llegase de alguno de sus organismos especializados, sobre todo si esas recomendaciones ponen en riesgo nuestros derechos fundamentales.
dado que no queda claro a quiénes están sirviendo Naciones Unidas, a los pueblos o a los poderosos. Y hasta aquí llega esta tercera entrega. Desde la ONU, sin compasión. Perfecto. Hijos de puta. ¿Llega con un planeta Tierra para pagar toda la deuda que se ha ido generando durante estos últimos 50 años? ¿Y de lo de erradicar hambre y pobreza en el mundo? ¿Qué pasó? Saldremos de dudas también en el próximo episodio.